15 cosas que no sabías del fútbol. El fútbol es uno de los deportes más populares en todo el mundo y cada día son más las personas que se suman a su afición. Pero a pesar de la gran cantidad de información que se maneja sobre este deporte, hay muchas cosas que todavía no se conocen. En este video exploraremos algunos datos curiosos y poco conocidos sobre el fútbol, que seguramente te sorprenderán. Prepárate para descubrir cosas que no sabías del fútbol. Número 15. El partido internacional con más goles. El partido en el que Australia venció a Samoa Americana por 31-0 se jugó el 11 de abril de 2001 como parte de la clasificación para la Copa del Mundo de 2002. Fue un partido abrumador para el equipo de Samoa Americana, que no pudo contener la ofensiva de Australia en ningún momento. El jugador australiano Archie Thompson tuvo una actuación impresionante en el partido, anotando 13 goles y estableciendo así un récord mundial, como el jugador que más goles ha marcado en un solo partido internacional. Este récord no solo se mantiene como el más alto en un partido de clasificación para la Copa del Mundo, sino que también es un récord mundial en cualquier partido internacional de fútbol. Número 14. La creación del balón de fútbol oficial. La evolución del balón de fútbol ha sido constante desde la primera edición del Mundial de Fútbol en Uruguay de 1930. En aquel entonces, el balón estaba hecho de cuero y tenía una vejiga rellena de heno, lo que lo hacía muy pesado y difícil de controlar en días de lluvia. Además, el amarre con el que se cerraba el balón podía causar lesiones a los jugadores al cabecearlo. En los años siguientes, los balones fueron mejorando en diseño y materiales. En Italia, en 1934, se eliminaron las costuras de tiento y se utilizaron gajos rectangulares en la pelota de cuero. En Francia, en 1938, se incorporó una válvula inflable en la vejiga, pero fue el Mundial de México en 1970 el que marcó un antes y un después en la historia de los balones de fútbol. Adidas fabricó el Telstar, un balón de hexágonos y pentágonos inspirado en los paneles de un satélite, con polígonos de color negro y blanco para facilitar la visión del espectador. Desde entonces, los balones de fútbol han seguido evolucionando con tecnología avanzada y materiales sintéticos para mejorar su durabilidad, precisión y aerodinámica. El de Qatar incluso tuvo un chip dentro para detectar posibles fuera de juego y salidas de balón. Número 13. El primer partido de fútbol de la historia. El primer partido internacional de fútbol de la historia se llevó a cabo el 30 de noviembre de 1872 en Hamilton Crescent, Glasgow, Escocia, entre los equipos de Escocia e Inglaterra. El partido fue organizado por la Asociación de Fútbol de Escocia y se jugó con las reglas de fútbol de la época. El partido tuvo una duración de 90 minutos y terminó sin goles, con un resultado final de 0-0. En aquel entonces, el fútbol era un deporte muy diferente al que conocemos hoy en día. Los equipos estaban formados por 11 jugadores, se permitía tomar el balón con las manos y el fuera de juego no existía. El encuentro atrajo una gran atención y se considera un hito en la historia del fútbol. Desde entonces, los partidos internacionales se han convertido en una parte fundamental del deporte y la rivalidad entre Escocia e Inglaterra sigue creciendo muy intensa en la actualidad. El primer partido internacional de fútbol marcó el comienzo de una tradición que ha visto a los equipos nacionales competir en algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo, como la Copa Mundial de la FIFA y la Eurocopa. Número 12. El jugador profesional más joven. Han existido varios jugadores jóvenes en la primera división del fútbol. Algunos mencionan jugadores que debutaron a los 12 o 13 años en sus ligas, pero hoy hablaremos de uno de los casos más conocidos. El jugador profesional de fútbol más joven de la historia fue entonces el nacido en Liberia, Freddie Adu, quien hizo su debut profesional a la edad de 14 años en el DC United de la Major League Soccer o MLS de los Estados Unidos en el año 2004. Adu, que nació en 1989, comenzó a jugar al fútbol a una edad temprana y rápidamente mostró su habilidad en el campo. A los 12 años se mudó a los Estados Unidos con su familia y se unió a la Academia Bradenton de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Allí continuó desarrollando su habilidad en el fútbol y ganando reconocimiento por su talento. En 2004, el DC United lo firmó como el jugador más joven en la historia de la MLS y Adu rápidamente se convirtió en un jugador clave en el equipo. En su primer partido, anotó un gol en la victoria del DC United sobre el San Jose Earthquakes. A pesar de su gran talento y potencial, Adu nunca logró cumplir con las expectativas que se le habían asignado y su carrera profesional no alcanzó las alturas que muchos habían esperado. Número 11. Rayo acabó con un equipo entero.
El suceso de Benashadi en la República del Congo es un ejemplo de cómo a veces la naturaleza puede ser imprescindible y sorprendente, incluso para la ciencia. Durante un partido de fútbol en una región afectada por la guerra civil, un rayo cayó en la cancha de juego, acabando con los jugadores del equipo local, mientras que los del equipo visitante salieron ilesos. Además, unas 30 personas que estaban en las gradas resultaron heridas. Este extraño incidente generó todo tipo de dudas y especulaciones en la sociedad, especialmente entre aquellos que eran muy arraigados a las supersticiones y prácticas sobrenaturales. El equipo visitante fue acusado de brujería, aunque la explicación más probable es que la diferencia en la posición de los jugadores y las condiciones climáticas en el campo en el momento del impacto del rayo podrían haber jugado un papel importante en el resultado trágico para un equipo y no para el otro. También se especula sobre el calzado de ambos. Número 10. El fútbol se originó en China y no en Europa como se podría pensar. El origen del fútbol en China se remonta a la dinastía Han, donde se jugaba un juego conocido como Cuyo. El Cuyo era un deporte de pelota en el que los jugadores intentaban golpear una pelota de cuero rellena de cabello de animales a través de un arco sin usar las manos. Se cree que el Cuyo se originó en la región de Qi, en el este de China, y que se difundió rápidamente por todo el país. En la dinastía Tang, el Cuyo se convirtió en un deporte muy popular y se jugaba tanto en la corte imperial como en las calles. Con el tiempo, el Cuyo evolucionó en diferentes variantes en todo el mundo, y se cree que el fútbol moderno se desarrolló a partir de una versión del Cuyo que se jugaba en Inglaterra en el siglo XIX. Aunque el fútbol es un deporte muy popular en China en la actualidad, el país tuvo un comienzo tardío en la práctica del fútbol moderno. En la década de 1920, los misioneros británicos introdujeron el fútbol en China, y en la década de 1950 se fundó la Asociación de Fútbol de la República Popular de China. Número 9. El futbolista más alto de la historia. Además de su carrera en el fútbol, Christophe Van Hout es conocido por ser el futbolista más alto del mundo registrado en el libro Guinness de los récords. Con una altura de 2,08 metros, supera a otros jugadores de gran estatura como Peter Crouch o Jan Kroller. Su altura le otorga una gran ventaja como portero, ya que le permite cubrir más espacio en la portería y alcanzar balones que otros porteros no podrían. Sin embargo, su gran estatura también ha sido un desafío en algunos aspectos. Por ejemplo, ha tenido dificultades para encontrar ropa y guantes de portero adecuados a su tamaño. Además, en una entrevista ha mencionado que su altura también puede afectar su movilidad y agilidad en la portería. A pesar de estas dificultades, Van Hout ha logrado una exitosa carrera en el fútbol, habiendo jugado en equipos como el Standard Lieja y el KRC Genk de Bélgica. Actualmente juega en el LOM LSK de la segunda división de Bélgica. Número 8. El futbolista con el contrato más grande del fútbol. Lionel Messi puede llegar a tener uno de los sueldos más grandes del mundo. Veamos esto. En los últimos días ha surgido la noticia de que el equipo saudí Al Hilal ha hecho una oferta astronómica a Lionel Messi para que acepte jugar en su equipo a partir de la próxima temporada. Según el periodista Fabrizio Romano, la oferta superaría los 400 millones de euros anuales y tendría como objetivo juntar a Messi con Cristiano Ronaldo en la misma liga para potenciar el fútbol en Oriente Medio. Esta oferta se suma a las opciones de renovación que le han ofrecido desde el PSG y a la posibilidad de regresar al Barcelona, el equipo donde Messi ha pasado la mayor parte de su carrera. A pesar de que su padre y agente ha estado en Riad en las últimas semanas, se dice que la prioridad de Messi sigue siendo jugar en Europa, por lo que habrá que esperar para ver qué decisión toma el jugador en los próximos meses. Lo cierto es que el argentino podría llegar a percibir más de 1 millón de euros por día. Una grosería. Comenta acá abajo qué harías tú con tanto dinero. Número 7. La transferencia más grande registrada en la historia. El fichaje más caro de la historia del fútbol hasta la fecha es el delantero brasileño Neymar, quien fue transferido del Barcelona al Paris Saint-Germain en agosto del 2017 por una cifra récord de 222 millones de euros. Neymar ya era una estrella del fútbol mundial antes de su llegada al PSG, habiendo ganado numerosos títulos con el Barcelona, incluyendo una Liga de Campeones de la UEFA. Sin embargo, su fichaje por el club francés causó un gran revuelo en el mundo del fútbol debido a la gran cantidad de dinero involucrada. Desde su llegada al PSG, Neymar ha continuado demostrando su calidad como jugador y ha ayudado al club a ganar varios títulos, incluyendo Ligas de Francia, Copas de Francia y Copas de la Liga. Además, ha formado parte de un tridente de ataque temible junto a Kylian Mbappé y Lionel Messi, un fichaje que para muchos fue el peor error del Barcelona y del mismo Ney. Número 6. ¿Por qué el término soccer?
Esta es una rivalidad común en el fútbol. Los estadounidenses utilizan la palabra para referirse a un deporte completamente distinto, pero ¿por qué sucede esto? El término soccer es una abreviación de la palabra Association Football, que es el nombre oficial del deporte que se conoce comúnmente como fútbol. La palabra soccer se originó en Inglaterra a finales del siglo XIX, cuando el fútbol estaba ganando popularidad en todo el país. En ese momento había muchos deportes diferentes que se jugaban con una pelota y los nombres de cada deporte eran a menudo similares, pero para evitar confusiones se comenzó a utilizar la palabra soccer como abreviatura de Association Football. A pesar de que el término soccer es más comúnmente utilizado en los Estados Unidos, en otros países de habla inglesa como Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, la palabra football es más utilizada para referirse al deporte. Número 5. El surgimiento de la palabra maracanazo. El término maracanazo se refiere al partido final de la Copa del Mundo de la FIFA en 1950, disputado en el Estadio de Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de julio de 1950 entre Brasil y Uruguay. Brasil llegó a la final de la Copa del Mundo en casa como el favorito indiscutible para ganar el torneo, y solo necesitaba un empate en el partido final contra Uruguay para asegurar el título. Sin embargo, Uruguay logró una victoria sorprendente por 2-1 sobre Brasil en un estadio lleno de más de 200.000 aficionados brasileños. El término maracanazo se originó a partir de la victoria de Uruguay, ya que el estadio Maracaná fue el escenario del evento y azo es un sufijo en español que se utiliza para indicar un evento importante o histórico. La derrota de Brasil fue un shock para el país entero y se considera uno de los mayores acontecimientos deportivos en la historia del fútbol. Número 4. La fundación del primer club de fútbol. El primer club de fútbol de la historia fue el Sheffield Football Club, fundado en Sheffield, Inglaterra, en octubre de 1857. El club fue creado por un grupo de jóvenes de la escuela secundaria que querían mantenerse activos durante el invierno. En aquel entonces, el fútbol no era un deporte organizado y las reglas variaban de acuerdo con la región en que se jugaba. El Sheffield FC estableció sus propias reglas y organizó su primer partido en diciembre de 1862 contra el equipo de Hallam FC. El partido se jugó en Bramall Lane y se cree que fue el primer partido de fútbol registrado en la historia. El Sheffield FC se convirtió en un modelo para otros clubes de fútbol en Inglaterra y en otros países, y ayudó a establecer el fútbol como un deporte organizado y popular. El club aún existe hoy en día y juega en la 9ª división del fútbol inglés, manteniendo su tradición como el primer club de fútbol de la historia. Número 3. Máximo goleador en un año. Si alguien no podía faltar en este top es Lionel Messi, quien tiene una de las marcas más espectaculares vistas en el fútbol de élite. El año en el que Lionel Messi anotó 91 goles fue el 2012. Durante ese año, Messi estableció un nuevo récord mundial al superar la marca previa de 85 goles en un año establecida por Gerd Müller en 1972. Messi alcanzó la cifra de 91 goles en un total de 69 partidos, lo que significa un promedio de 1,32 goles por partido. Este impresionante registro incluyó goles marcados en todas las competiciones, incluyendo la Liga de Campeones de la UEFA, la Copa del Rey y la Supercopa de España. También anotó 12 goles con la selección argentina, una locura de año en el que el argentino mereció todo, el mejor de todos los tiempos. Número 2. El primer club de fútbol en la Luna. La noticia habla sobre el hecho curioso de que el Independiente de Argentina, un club de fútbol, formó parte de uno de los eventos más importantes de la historia humana, la llegada del hombre a la luna en 1969. Héctor Rodríguez, secretario de Cultura y Relaciones Públicas del Independiente, tuvo la idea de convertir a los astronautas del Apolo 11 en aficionados distinguidos del club argentino. Rodríguez consiguió las fotografías de los astronautas y les envió a través de la Embajada de los Estados Unidos sus carnés que los validaban como socios del club. Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, escribió una carta de agradecimiento a Héctor Rodríguez y expresó su deseo de viajar a Argentina para conocer las instalaciones del Independiente. En noviembre de 1969, Rodríguez logró convivir con Armstrong y Michael Collins en Argentina. Armstrong reveló a Héctor que llevó consigo su banderín del Independiente a la luna como una cábala, ya que el club había expresado que ellos iban a realizar la hazaña más importante del siglo. Aunque algunos aficionados de otros clubes argentinos no creen en la historia de la Independiente y su relación con la misión del Apolo 11, los aficionados del rojo están convencidos de que su club llegó a la luna. Número 1. India renuncia al mundial por no poder jugar descalzos.
En aquel entonces la selección india estaba clasificada para la fase final de la Copa Mundial, pero su participación fue cancelada debido a una serie de razones. Una de las principales razones fue que la FIFA exigió que todos los jugadores usaran botas durante los partidos, lo que no era común en la India en ese momento. Los jugadores indios estaban acostumbrados a jugar descalzos, por lo que la idea de usar botas fue recibida con preocupación. Además, la selección india no pudo recaudar suficiente dinero para cubrir los costos de viaje a Brasil, lo que también contribuyó a su decisión de retirarse del torneo. La falta de interés en el fútbol en la India y la falta de apoyo gubernamental también fueron factores importantes. Por lo tanto, aunque es cierto que la selección india renunció a la Copa Mundial de 1950 porque los jugadores no estaban acostumbrados a jugar con botas, también hubo otros factores como la falta de financiamiento y apoyo que contribuyeron a su decisión. El fútbol es un deporte que ha evolucionado a lo largo de los años y aunque muchos creen saber todo sobre él, siempre hay curiosidades y datos interesantes que sorprenden. Si te gustó el video y quieres seguir descubriendo más curiosidades del fútbol, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Además, si te pareció interesante, no dudes en darle un like y compartirlo con tus amigos futboleros. Gracias y esperamos verte nuevamente pronto.